Mucho énfasis, ¿no, tío? En este vídeo lo que vamos a hablar es de qué son los hostings y los dominios. Y me vais a decir, hostia Alex, ¿tanto énfasis para esto? Pues sí, tío, porque cuando mucha gente me pregunta, hostia Alex, ¿cómo puedo crear una web? Crear mi propio proyecto. Yo les digo, tío, cómprate un dominio, cómprate un hosting y créate tu web, joder. Y eso es lo más importante. En este vídeo vamos a hablar de muchos aspectos relacionados con los hostings y los dominios, que la verdad van a ser súper interesantes. Pero primero de todo vamos a entender qué es el hosting y qué es el dominio. Es decir, lo que no quiero es que os enseñe a clicar pues aquí, y que cuando tengáis que crear una web de nuevo, pues tengáis que volver a este vídeo, que para mí está de puta madre, pero igual para vosotros es un coñazo. Así que quiero que entendáis todo lo que hay detrás de cada concepto y vamos a tocar temas muy variados, desde qué es el hosting, qué es el dominio, cuáles son las partes en las que se divide un dominio, las extensiones, los HTTP, muchísimas cosas. También vamos a hablar de los proveedores de servicios más recomendados, cuáles son los mejores, cuáles yo utilizo y suelo utilizar en mis proyectos, pero no solamente esto, sino vamos a hablar de los hostings gratuitos. ¿Valen la pena? Si no, pues bueno, todos estos temas y muchos más los vamos a hablar en el vídeo de hoy, que viene cargadísimo de muchísima información súper útil y súper productiva. Así que papi, yo me pongo las gafitas y vamos a darle. Vale, perfecto, pues estamos aquí con nuestras gafitas y vamos a empezar a explicar el tema de los hostings y los dominios. Como podéis ver, me he currado un PowerPoint bastante currado, bastante visual, con un dominio de diseño increíble. Pues bueno, vamos a explicar cómo funciona esto. Yo, cuando me preguntan el tema del hosting y el dominio, siempre suelo poner la misma analogía, ¿vale? El ejemplo de la caja y el archivo. Imaginemos que tenemos una caja donde ponemos distintos archivos. En esta caja vemos que todos los archivos tienen un nombre. Este nombre nos va a ayudar a poder identificar ese archivo en cualquier momento. Siempre que queramos leer la información de ese archivo, vamos a poder acceder a esa caja y obtener el archivo. Pues a grandes rasgos, eso sería el hosting y el dominio. Es decir, el hosting sería el lugar donde almacenamos la información de nuestra web. En este caso, el archivo. Es la información de la web, pues estaría en un archivo. Y el dominio es el nombre a partir del cual nosotros vamos a poder ir a esa caja y encontrar la información que nosotros queramos, porque está identificada por ese nombre. Pues a grandes rasgos y de una forma muy simple es como funcionaría el tema de los hostings y los dominios. Es importante entender de que no hay web sin dominio y no hay web sin hosting. Los dos son complementarios, son elementos totalmente complementarios y necesitan estar en una web. Es decir, no podemos crear una web si no hay un sitio donde se aloje. Y no podemos crear un dominio, o sea, no podemos crear una web si no tiene un nombre, porque cuando nosotros... Bueno, de hecho no habrá forma que nosotros podamos acceder a esa web porque no va a tener ningún nombre. ¿Os acordáis del ejemplo de la caja y de los archivos? No podemos encontrar algo si no sabemos cómo se llama. Pues eso es algo muy similar al tema de los hostings y los dominios. Importante entender que en esa caja no solamente va a estar nuestro archivo. Van a estar archivos de miles y miles de personas que han creado también su web o que también han querido dejar su archivo, si continuamos con la analogía. Entonces eso es importante. Cuando nosotros estamos comprando un hosting, estamos comprando un espacio en esa caja. Y cuando estamos comprando el dominio, estamos comprando un nombre a partir del cual vamos a identificar el espacio de esa caja, ¿vale? No sé si me entendéis, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más simplificado y un poquito más técnico a continuación para que veáis cómo funciona esto a niveles reales, ¿no? A niveles más técnicos, ¿vale? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, he dicho si vamos a la siguiente diapositiva, vale, esto es un error técnico que no sé si cortarlo, la verdad, le da un toque así de realidad. En fin, si vamos a la siguiente diapositiva de cómo funciona Internet, es un poco lo que os he comentado con anterioridad. Madre mía, no sé ni hablar. Continuemos. ¿Cómo funciona Internet? Internet funciona de una forma muy similar a lo que he comentado yo con anterioridad sobre los hostings y los dominios. Nosotros estamos en un buscador en cualquier navegador, como por ejemplo Google, que es el utilizado por el 95% de la población actualmente. Luego está Bing y hay otros buscadores. Pero imaginemos que estamos en Google y queremos encontrar la página web de www.autodidactastv.com. Pues entonces se crea automáticamente, en el momento en que lo escribimos en el buscador, se crea automáticamente una petición hacia el servidor, que sería la caja que hemos comentado antes. Y el servidor, nosotros le preguntamos, oye, ¿tienes los archivos o la información sobre esta URL? Sobre www.autodidactastv.com. Y el servidor nos va a decir, sí que la tengo, toma. Y nos va a dar un archivo. Este archivo está formado por código HTML, CSS, JavaScript y todos los lenguajes que hayamos utilizado en la programación de esa web. Y nos la devuelve para que el navegador pueda leer ese archivo y darnos en tiempo real la información de esa web, que al final sería pues toda la interfaz de la web en cuestión. Este proceso ocurre en milésimas de segundo. ¿Y por qué ocurre en milésimas de segundo? Pues ocurre en milésimas de segundo porque estamos totalmente conectados, pero no solamente de una forma virtual, sino de una forma totalmente física. Actualmente nuestro mundo está conectado por cables de fibra óptica que están de forma submarina y conectan los distintos continentes y los distintos centros de datos que pues aportan todos los
servidores y bueno, historias más técnicas que ya podemos hablar en otro vídeo si así os interesa. ¿Cuál es el dibujo de estos cables, no? De cómo estamos realmente conectados a nivel más gráfico. Pues como podemos ver en este siguiente mapa, y yo en el momento en que me lo mostraron me causó muchísimo interés y dije, hostia, qué guapo. Pues bueno, os lo muestro porque igual también os interesa saberlo. Al final son los puntos en los que se conecta todo el internet en todo el mundo y todas las peticiones pues van fluyendo de un sitio a otro a través de estos cables que he comentado con anterioridad, ¿vale? Es bastante importante conocer esto porque nos va a dar un conocimiento mucho más global de no solamente pues clicar aquí, sino saber un poco qué ocurre a través de nuestra web. Entonces, como hemos comentado, toda web tiene que estar conectada o tiene que estar almacenada en un servidor. Y en este mapa lo que vamos a poder ver es la cantidad, la densidad de servidores que existen en el mundo. Como podemos ver, en Europa y en Estados Unidos hay la mayor densidad de servidores. También hay bastantes en la zona de China y Japón está a petar. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tengamos un servidor más próximo, más rápido va a ir la carga de la página. ¿Por qué? Porque desde el navegador hasta el servidor hay un intercambio de información muy rápido. Es decir, la distancia en la que está, la distancia geográfica a la que está el servidor sí que importa. Es por eso que, y os estoy contando esto porque es muy importante, porque muchos hostings o muchos proveedores de servicio va a dar la opción de poder elegir en qué servidor queremos ubicar nuestra web. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, imaginemos que nuestra web tiene una audiencia principal en España. Pues vamos a intentar localizar el servidor a una zona próxima de España. No tiene sentido crearla en Johannesburgo, por ejemplo, si nuestra audiencia principal está en España. ¿Por qué? Porque esto lo que va a afectar es en la velocidad de carga, en la velocidad de la página propia, y esto va a crear una fricción y una experiencia del usuario no tan buena. Por eso es muy importante tener en cuenta este concepto. No es lo recomendable ubicar el espacio de almacenaje que he comentado anteriormente a una distancia muy lejana de la zona en la que nuestra web va a tener la mayor actividad. Simplemente para que lo tengáis en consideración, porque por ejemplo en el caso de Hostinger, que es el proveedor de servicios hosting que yo utilizo, nos da la opción de ¿dónde la queréis ubicar? ¿En Brasil? ¿En Frankfurt? ¿En Londres? Pues bueno, en ese caso yo lo he ubicado en Frankfurt. ¿Por qué? Porque está a una distancia relativamente cerca de lo que es España, que es donde por ejemplo está el mayor grueso de mis clientes. Continuemos. Partes del dominio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un dominio está formado por tres partes principales, que son el protocolo HTTP y HTTPS, que ahora lo comentaremos, el nombre en sí, que ahí es un poco libre albedrío, podéis poner lo que queráis, y la extensión que es .com, pero no solamente es esta, sino que ahora lo vamos a hablar con más detalle. El protocolo HTTP o HTTPS es lo que nos permite enlazar el navegador con el servidor. Es aquel vínculo que nos permite que haya ese flujo de comunicación, ¿vale? HTTPS es el protocolo con mayor seguridad, es decir, que los datos están encriptados y a nivel de seguridad, en el caso de que haya algún tipo de ciberataque o algo por el estilo, pues vamos a estar mejor protegidos, y actualmente es un requisito prácticamente obligatorio en cualquier web porque a nivel de posicionamiento Google lo valora. Google nos dice, vale, pues las webs HTTPS tienen una mayor posibilidad de posicionamiento que las HTTP. ¿Por qué? Porque lo que valora Google es que una web sea segura, que no hayan ciberataques en un futuro, y es lo que actualmente es prácticamente obligatorio tener en cualquier web. Así que si tú no tienes el HTTPS, cómpralo. Luego tenemos el nombre. En un pasado era muy común hacer el EMD, que es el Exact Match Domain, que eso significa que vamos a nombrar nuestro dominio de una forma muy similar a como la gente busca en Google. Eso significa, por ejemplo, si nosotros tenemos una joyería y estamos ubicados en Barcelona, vamos a llamar a nuestro dominio Joyería en Barcelona. Esto hace unos años iba muy bien para el posicionamiento, pero actualmente no tiene mucha relevancia. Es decir, podéis llamar a vuestra web como queráis y no va a interferir en vuestra web para nada, ni en el posicionamiento, incluso mucho menos, ¿vale? Luego tenemos las extensiones. Las extensiones es algo que existe mucho desconocimiento acerca de esto, y es algo que hemos visto desde que somos pequeños en la mayoría. El que conoce todo el mundo es .com, pero no es únicamente el que existe, ¿vale? Tenemos distintos tipos de extensiones, como por ejemplo las globales, que son .net, .org, .go, .mil, .edu. Hay muchísimas, incluso .tv, que como curiosidad, pues este .tv pertenecía a la isla de Tuvalu, está ahí en el continente de Oceanía, pertenecía a la isla de Tuvalu, pero fue tan usada por todo el mundo que actualmente se ha convertido en un dominio global, en un dominio público. Y esto, pues bueno, es a nivel de curiosidad, pero para que veáis un poco la diferencia. Los globales significa que, por ejemplo, si nuestra web se llama autodidactastv.com, cualquier parte del mundo puede acceder a nuestro sitio web desde el buscador. En cambio, si nuestro dominio es regional, como por ejemplo .es, .d, .mx para México, .it para Italia, o .p para Perú, o .br para Brasil, eso significa que nuestra web está optimizada y enfocada a un público más regional, es decir, que solamente en el .es, en el caso de España,
solamente lo vamos a encontrar en buscadores españoles. Es muy complicado que se encuentre, por ejemplo, en México. Aunque se hable el mismo idioma, es muy complicado. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a Google, en este caso a los navegadores en general, que queremos que nuestro dominio sea únicamente para España. Entonces eso es tener mucho ojo con eso. Si tenéis un negocio que tiene mucha posibilidad de escalabilidad, no le metáis un .es, un .d, un .mx, porque así os cerráis muchísimas puertas de cara a un futuro, en el cual pues queráis entrar en una audiencia más global, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir el dominio. Y finalmente no, porque me acabo de acordar que falta otra diapositiva. Finalmente pues acabamos con los proveedores de dominios y hosting. Hay muchísimos, pero muchísimos. Yo el que os recomendaría, sobre todo si estáis empezando, que sea Hostinger, Ionos, alguno de estos, o DigitalOcean. Tienen una interfaz muy intuitiva, de tal forma que es muy fácil encontrar las cosas y también tienen un soporte al cliente excelente, sobre todo si encontráis y cogéis la tarifa premium. Yo actualmente estoy trabajando con Hostinger. No me están pagando publicidad para nada porque este canal no lo ve ni mi madre, así que no, os estoy hablando totalmente sincero. Hostinger me parece a nivel, las he probado todas y a nivel de interfaz pues me parece bastante más intuitiva que el resto. A nivel de precios, básicamente tienen todas más o menos un mismo precio si comparamos el nivel de prestaciones que te da cada hosting. Es decir, igual pues nos vamos a GoDaddy o nos vamos a Ionos o nos vamos a DigitalOcean y vemos, oh, el hosting está más barato, pero ¿qué pasa? Que en este hosting no entra el dominio gratuito. En cambio, en Hostinger puede ser algo más elevado, pero en este caso sí que entra el dominio. Entonces tenemos que comparar todos estos elementos para tener en cuenta. Si queréis que haga un vídeo comparando cada uno de los proveedores de servicios, simplemente pues dale like, subscribe y y todo eso, papi. Y yo voy a estar encantadísimo de hacer un vídeo comparativo explicando cada uno de estos elementos. Así que bueno, tenemos Hostinger, DigitalOcean, cualquiera es bueno, cualquiera es bastante fiable, pero sobre todo dos cosas. En una, aseguraros de que en un mismo hosting que contratéis, que podáis alojar varias webs. Es decir, seguramente una vez empezáis a hacer una, o sea, vamos, la imaginación ya no va a tener ningún tipo de límite y vais a querer hacer más webs, vais a querer pues igual monetizar un blog, crear un e-commerce, crear algo por el estilo. Entonces no cerréis puertas, porque a nivel de comparativa entre precios de la tarifa más básica de un hosting y la tarifa media, pues no hay tanta diferencia. Y en la tarifa media podemos crear igual más de 100 webs en un mismo hosting. Entonces eso es importante. Es un poco lo que he comentado antes con la caja. En una caja podemos tener distintos archivos. Podemos crear en un mismo hosting distintas webs y eso es muy importante, ¿vale? Y también aseguraros también de cara al nivel de posicionamiento web. Siempre cuando creéis una web ya empezad a tener en cuenta el tema del posicionamiento. Cread un hosting optimizado para WordPress en el caso de que vayáis a utilizar WordPress. Si vais a utilizar Joomla o otro tipo de PrestaShop, pues bueno, cread un hosting que esté optimizado para ello, porque esto va a mejorar la velocidad de carga, va a mejorar la optimización de la propia página web y a nivel de carga y a nivel de posicionamiento va a ser muchísimo más agradable. Y la experiencia del usuario también va a ser mucho más agradable, por ende Google siempre piensa en el usuario, nos va a posicionar nuestra página web mucho más alta que alguien que pues su página web tarda muchísimo tiempo en cargar, ¿no? Ya os digo, entre 1 y 2 segundos, no máximo 2 segundos, o sea, yo no haría una página web que tardase más tiempo en cargar porque eso afecta a la experiencia del usuario y nosotros creamos webs para los usuarios. Realmente vamos a hablar del tema de los hostings gratuitos. No, o sea, pero para nada, o sea, si vais a hacer algún proyecto para la escuela y tal y que no os importe tanto esa web, no hay problema, tío, pero lo importante es saber para qué estamos creando una web. Si creamos una web porque queremos hacer un proyecto empresarial, escribir un blog, algo que tiene cierta escalabilidad y que veamos un futuro en ello, tío, compra el hosting, que tampoco es una inversión tan elevada, la verdad. O sea, si lo pagas al año, creo que son igual, oscila entre los 40, 80 euros un hosting bien, optimizado, bien, ¿vale? Con el dominio incluido. O sea, que tampoco es una inversión tan elevada si realmente tenemos perspectivas de crear un negocio, que son 40 euros de inversión. O sea, es que al final, con muy poca inversión, y eso ya lo hablaremos más adelante en alguno de mis proyectos que estoy desarrollando, al final la inversión digital es muy poca para el gran beneficio que podemos generar. Entonces no escatiméis en un hosting porque realmente va a ser la columna vertebral de vuestro negocio. Así que hosting bueno, gratuito, solamente si hacéis proyectos de un día, dos para enseñarlo en el colegio y ya está, o en la universidad, pero no, o sea, cero recomendables. ¿Qué pasa? Que en el momento que tengáis mucho tráfico, pues es posible que os lo quiten, o se lo queden ellos, o es posible que no aguante tanto tráfico en una misma web y se caiga la web, o es posible que la empresa proveedora de servicios pues cierre y tú pierdas tu web. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque claro, en el momento que no estamos pagando, pues es muy complicado reclamar las cosas. Entonces, tenerlo en cuenta y bueno, ya tú sabes. Eso es todo. ¡Yo!
Tío, no se me da bien esto, tío, joder. ¿Por dónde iba, tío? Me he perdido. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido muchísimo, que ahora tengáis una idea bastante formada de qué son los hostings y los dominios, que ya podáis crear vuestra primera web sabiendo ya cómo crear el servidor, cómo crear el nombre de vuestra página web y entender por si hay algún fallo, algún problema en el futuro, de dónde puede venir. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es, para aquellos que necesiten un poquito más de acción, lo vamos a hacer conjuntamente. Yo voy a crear la web para Autodidactas TV para que podáis ver pues cómo se hace el proceso de crear una web paso a paso y cómo se hace la compra de los hostings y los dominios. Este vídeo me ha molado muchísimo, la verdad es que me hacía muchísima ilusión explicarlo y yo cuando lo aprendí era, pues bueno, era bastante interesante y me sorprendió bastante. Así que ya tú sabes, papi, si te ha gustado este vídeo, dale like, subscribe, todo el rollo de siempre, pero realmente pues si te ha molado, pues dame un poquito de apoyo, que el papi está empezando y lo necesita. Entonces, si tenéis algún tipo de duda, algún comentario, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Y como no me sigue ni tu tía, pues lo podré ver fácilmente y podré responder al momento. Así que un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.